En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 13 de este segundo libro de los Reyes. Y decíamos que en este capítulo vemos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por 17 años y que siguió en los pecados de Jeroboam su padre. En realidad no encontramos nada sensacional ni interesante en cuanto a su reinado. Mencionamos también que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño. Fue pecador, estableció la adoración del becerro y en una palabra apartó a Israel de la adoración del verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acabe y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que él. Implantaron la adoración activa a Baal, la cual en realidad era una adoración de los demonios. Ahora Joacás es como su padre. Él no adora a Baal, ni se entrega a los pecados de Acab y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam, y eso, claro, ya es suficientemente malo. Continuemos hoy leyendo los versículos 3 hasta el 7 de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Y aquí tenemos el arrepentimiento de Joacás. Dicen estos versículos: Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo para hollar. Dice aquí que Hazael, rey de Siria, vino contra Joacás. Joacás sabía que se encontraba en un apuro y en peligro, y como resultado de esto, se volvió entonces al Señor. Y fíjese usted cuán bondadoso es Dios. En el momento en que el rey oró a Dios, y en el momento en que el pueblo acudió a Dios, Dios oyó y contestó su oración. Libertó a esta gente. Cuán bondadoso es nuestro Dios, amigo oyente. No nos damos cuenta de cuán bueno es nuestro Dios. La bondad del Señor se ve en la vida de Joacás. El Señor no esperaba que el rey dijera: me volveré a ti, Señor, prometo servirte, quiero hacer tu voluntad, Señor. El Señor simplemente oyó su oración y la contestó. Ah, pero espere un momento. Este rey no se va a salir con la suya en cuanto a su pecado, eso es seguro. La prosperidad no siempre es evidencia que una persona anda bien con Dios. Puede significar, como significó aquí en este caso, que el rey oró a Dios y que Dios le contestó. Pero el rey y su pueblo seguían en sus pecados. Los ídolos que adoraban no fueron destruidos. Y vino el día cuando el rey de Siria destruyó la defensa de Joacás tanto que nunca más le fue posible defender debidamente a su reino. Veamos ahora la muerte de Joacás. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Aquí tenemos el registro de la muerte de Joacás. Otro rey llega entonces al trono. Su nombre es idéntico al del rey de Judá que acabamos de estudiar en el capítulo anterior. No nos confundamos, pues, en este aspecto. Continuemos leyendo el versículo 10 ahora. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Llegamos ahora a una porción de la Escritura que lo deja a uno perplejo. Y es así porque los nombres de los reyes de ambos reinos son similares y a veces idénticos. Y como resultado de esto, es a veces difícil saber quién está reinando, dónde reina y las circunstancias de su reinado. Este es pues un período que fácilmente lo pone a uno perplejo. Prosigamos leyendo el versículo 11. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Aquí tenemos que recordar que Jeroboam era la norma de maldad para los reyes. Cuando un rey alcanzaba su nivel de pecado, Dios siempre lo juzgaba. Tenemos luego lo que podríamos llamar un paréntesis. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora esto nos pone ahora perplejo, porque ya hemos tratado con Jeroboam. Parece como si hubiera llegado a reinar por segunda vez, ¿verdad? Pero este hombre aquí es otro Jeroboam.
Este es Jeroboam II, pudiéramos decir, quien ahora empieza a reinar en el reino del norte de Israel. Tenemos luego la muerte de Eliseo, el cumplimiento de su profecía. Fue en este entonces cuando Eliseo enfermó y murió como resultado de su enfermedad. Leamos ahora el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo era como una torre fuerte para el reino norteño, de una manera en que Elías no lo fue. Eliseo había servido de mucha ayuda al rey, y el rey se acongojó cuando el profeta enfermó. Y leemos en los versículos 15 al 19, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. El rey visitó a Eliseo, pero Eliseo no aceptó su conmiseración ni sus flores. Todavía es profeta de Dios y le da un mensaje al rey. Le dijo lo que debía hacer para que pudiera ganar la victoria sobre Siria. Ahora Joás no se destacó por su fe. No creía que iba a salir victorioso sobre el rey de Siria. No confiaba en que Dios iba a entregar en sus manos a los sirios. El desaliento y una falta de fe hicieron que Joás no golpeara más veces la tierra. ¿Y cuántos proyectos para Dios, amigo oyente, nunca se llevan a cabo debido a que un hijo de Dios se encuentra con alguna oposición cuando empieza o porque tiene cierto desánimo y algunas frustraciones? Y deja de hacer lo que empezó a hacer diciendo así, bueno, no debe haber sido la voluntad de Dios que lo empezara. Hay muchos creyentes débiles que se esconden detrás de esa frasecita. Y eso es lo que dijo Joás. Solamente golpeó la tierra 3 veces. Luego dijo, no creo que Dios me dé la victoria. Amigo oyente, Dios nos ha prometido la victoria, pero a nosotros nos corresponde seguir luchando, marchando hacia adelante. Muchos hoy en día tienen una fe floja. Se conforman en participar en actividades incidentales, mientras se entretienen con vagos sueños y deseos que llaman fe. Amigo oyente, Dios espera que usted entre en alguna acción para Él. Si usted cree que Dios le puede usar, pues, ¿por qué no se ocupa en hacer algo? Muchos dicen, quiero hacer algo para Dios. Luego, cuando uno los ve nuevamente, todavía están sin hacer nada. Es un hecho que Dios lo puede usar, amigo oyente, pero usted tiene que moverse. Veamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 del segundo libro de los Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. Aún en la muerte, Eliseo fue un individuo que obró un milagro. ¡Qué gran torre fuerte había sido en aquella nación! Y continuamos leyendo en los versículos 22 hasta el 25. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Hazael oprimió a Israel. Sin embargo, el Señor fue bondadoso. Hazael casi arruinó a Israel, pero el Señor no dejó que la nación fuera destruida debido a su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. La muerte de Hazael fue el primer paso en la liberación prometida. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 13 del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo,
Amasías, hijo de Joás, asciende al trono de Judá, y él también hace lo recto ante los ojos de Dios, pero no vive como vivió David. Es derrotado por Joás, rey de Israel, quien toma a Jerusalén, abre una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén y quita todo el oro y la plata que se halla en la casa del Señor. Después, Amasías es muerto en una conspiración en Laquis. Luego, Azarías o Usías, hijo de Amasías, asciende al trono. Jeroboam II, rey de Israel, reina 41 años y hace lo malo conforme a los pecados de Jeroboam I. Restaura los límites de Israel conforme a las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Esta es una referencia histórica a Jonás, y confirma el hecho de que Jonás era un verdadero hombre y profeta en Israel. Jeroboam II muere luego y su hijo Zacarías le sucede en el trono. Llegamos ahora al reinado de Amasías en Judá. Como ya lo hemos indicado, Amasías era un buen rey. El hecho es que fue un rey excepcionalmente bueno. Reinó por 29 años. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. La cronología aquí ciertamente lo deja uno perplejo. Hay que consultar aquí la tabla cronológica de los reyes en sus notas y bosquejos para saber quién es quién. La tabla cronológica le ayudará a explicar el problema y la aparente confusión. Prosigamos ahora con el versículo 2 de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. La madre de Amasías dice aquí se llamaba Joadán. Ahora note usted que las madres de estos reyes reciben el crédito de que sus hijos salieran buenos o malos. Amasías, por ejemplo, era un buen rey, de modo que su madre debe haber sido una mujer maravillosa. Leamos ahora el versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Amasías, hijo de Joás, sucedió a éste en el trono de Judá, y vemos aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, no fue igual a la norma establecida por David, es decir, falló. Luego en los versículos 4 al 10 leemos: Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató asimismo a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues, mas quédate en tu casa. ¿Por qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Vemos pues aquí que la guerra civil entre los dos reinos continuó durante este período en particular. Leamos ahora los versículos 11 hasta el 16 de este capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes, y volvió a Samaria. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Tenemos luego la muerte de Amasías y el ascenso de Azarías o Usías al trono de Judá. Leamos los versículos 17 y 18. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá,
Vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y consideraremos estos hechos cuando lleguemos a nuestro estudio a los libros de crónicas. Prosigamos ahora con los versículos 19 al 22, considerando la muerte de Amasías. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Ahora Azarías es el hombre que conocemos también como Usías. Fue durante su reinado que Isaías empezó su ministerio profético. Y vemos aquí que Amasías huyó a la ciudad de Laquis, una fortaleza en el norte, que le ofreció refugio para evitar que sus conspiradores le capturaran. Ahora es posible que los ciudadanos allá en Laquis no ayudaran a defender al rey porque fue allí donde le dieron muerte. Y leemos ahora en los versículos 23 al 25, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, restauró los límites de Israel, según las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Y esta aquí es una referencia histórica a Jonás, y como ya dijimos, confirma el hecho de que Jonás fue un verdadero hombre y un profeta en Israel. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 14 del segundo libro de Reyes. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Vemos pues que por último, Jeroboam II murió y Zacarías, su hijo, llegó al trono. Y estamos llegando al fin de esta nación. Pasamos ahora al capítulo 15 de este segundo libro de los Reyes. Y en este capítulo tenemos el buen reinado de Azarías. Jotam le sucede en el trono de Judá en el sur. Luego en el norte, Zacarías, reinando mientras está enfermo, es asesinado por Salum. Salum, quien reina por un mes, es a su vez asesinado por Manahem. Después de la muerte de Manahem, le sucede en el trono Pecaía, su hijo, quien es asesinado luego por Peca. Peca es a su vez asesinado por Oseas. Por último, volvemos al reinado en el sur y tenemos el buen reinado de Jotam. Comencemos pues leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. De muchas maneras, Azarías o Usías fue un buen rey, fue rey de Judá, pero hizo algo que no debió haber hecho y por esa razón tuvo que sufrir un severo castigo. Leamos el versículo 5. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Ahora ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos que este rey Azarías o Usías entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo cual era función del sacerdote únicamente, y por esa razón Jehová le hirió con lepra.
Ahora el profeta Isaías se acongojó cuando murió el rey Azarías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. A la muerte de Azarías entonces, su hijo Jotam ascendió al trono de Judá. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a sintonizar. Será pues hasta entonces que las bendiciones del Señor sean su grata compañía, ahora y siempre.